El amanecer en Guanajuato pintaba las fachadas coloniales con un resplandor dorado. El aire fresco traía consigo el aroma del pan recién horneado y un lejano murmullo de campanas anunciando la misa temprana. Rafael Hernández, maestro jubilado, se acomodaba en su vieja silla de madera junto a la ventana, sosteniendo una taza de café de olla cuyo vapor le humedecía el rostro. El silencio de la calle empedrada era su compañía más fiel, interrumpida solo por el paso ocasional de algún barrendero o un perro vagabundo. A sus 62 años, Rafael vivía en una casa antigua heredada de sus padres, un lugar lleno de fotos amarelentas, muebles pesados y un reloj de péndulo que parecía marcar el tiempo con un suspiro cansado. Viudo desde hacía 8 años, se refugiaba en rutinas sencillas: leer el periódico, escuchar tríos de boleros en la radio y dar paseos hasta el Jardín de la Unión, donde el murmullo de turistas y músicos callejeros le recordaba que la ciudad seguía viva, aunque su corazón a veces se sintiera detenido. Aquel martes, sin embargo, algo rompió la monotonía. 3 golpes suaves resonaron en la puerta principal. No eran los golpes apurados de un vendedor, ni el toque fuerte de un vecino con prisa. Eran pausados, casi tímidos. Rafael frunció el ceño, dejó la taza sobre la mesa y caminó hasta la puerta, sintiendo una punzada de curiosidad mezclada con cautela. Abrió despacio, y lo que vio lo dejó inmóvil. Frente a él, una mujer descalza, vestida con ropa gastada y un rebozo raído, lo miraba con ojos profundos, oscuros como la noche antes de una tormenta. Su piel, curtida por el sol, tenía la serenidad de quien ha caminado mucho, y su voz, cuando habló, fue suave pero firme. ¿Podría darme un vaso de agua?, preguntó como si cada palabra llevara el peso de un susurro antiguo. Rafael dudó. El instinto le dijo que cerrara la puerta. Las historias de falsos mendigos y ladrones circulaban en la ciudad como advertencias inevitables. Pero algo en la mirada de aquella mujer le impidió actuar con dureza. Asintió, aún desconfiado, y dijo: «Espere aquí». Fue a la cocina, sirvió agua fresca en un vaso de barro y regresó. Ella lo tomó con ambas manos, como si sostuviera un tesoro, y bebió lentamente. Luego, con una pequeña sonrisa, susurró: «Gracias, Rafael». Su nombre en sus labios le heló la sangre. No recordaba habérselo dicho. Un escalofrío le recorrió la espalda, y no supo si atribuirlo al clima fresco o a aquella coincidencia inquietante. «¿Nos conocemos?», preguntó intentando sonar neutral. «De algún modo», respondió ella sin apartar la mirada. «Me llamo María». El nombre resonó en la mente de Rafael, evocando de golpe a su difunta esposa, Teresa, quien había sido devota de la Virgen María hasta su último aliento. Las manos del hombre temblaron levemente, y para disimular se apoyó en el marco de la puerta. «María, ¿y vive por aquí?», insistió. «No tengo hogar fijo». «Camino donde hay necesidad», contestó con calma. «Hoy el camino me trajo aquí». Rafael tragó saliva. Algo dentro de él luchaba entre la prudencia y una extraña sensación de paz. No sabía por qué, pero sentía que esa mujer no era como las demás que pedían limosna en las calles. Si esta historia te intriga y quieres saber qué ocurrió después, suscríbete para seguir cada paso de lo que estoy a punto de contarte. Lo que comenzó con un simple vaso de agua se transformaría en algo que cambiaría mi vida para siempre. Aquel día, sin darse cuenta, Rafael había abierto no solo la puerta de su casa, sino también una grieta en la rutina gris que lo envolvía. Y por esa grieta empezaba a colarse una luz que no tardaría en deslumbrarlo. Rafael se quedó de pie frente a la puerta, observando a aquella mujer. El vaso vacío aún estaba en sus manos. María lo sostuvo un instante más, como si le costara separarse de él, y luego se lo devolvió con un gesto de gratitud silenciosa. «Gracias. Hace días que no probaba agua tan fresca», dijo, y su voz tenía un eco extraño, como si contuviera algo más que simple alivio. Rafael, incómodo pero intrigado, se apartó un poco del marco y señaló la banqueta de piedra frente a la casa. «Puede sentarse ahí»,
si quiere. María asintió. Se acomodó en la banqueta y quedó mirando la calle empedrada, como si cada piedra le recordara un camino ya recorrido. La mañana avanzaba y el sol comenzaba a calentar los balcones floridos. Desde la esquina llegaba el olor a tamales que una mujer vendía envueltos en hojas de maíz, y a lo lejos un organillero hacía sonar una melodía nostálgica. ¿De dónde viene?, preguntó Rafael intentando romper el silencio. De lejos, de muy lejos. A veces no importa el nombre del lugar, sino lo que uno carga en el corazón. Su respuesta no era la de una mujer común pidiendo limosna. Rafael la miró con atención. Sus ropas estaban viejas, pero limpias. Sus pies descalzos mostraban callos que solo podían formarse después de caminar cientos de kilómetros. Y sin embargo, había algo en su postura, en la serenidad de su rostro, que no coincidía con la dureza de la vida en la calle. «¿Y por qué vino aquí?», insistió él. María giró lentamente la cabeza hacia él y sonrió apenas. «Porque alguien me necesitaba». La respuesta le provocó un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero se sintió expuesto, como si aquella mujer hubiera visto más de lo que mostraba. Recordó las palabras de su difunta esposa, Teresa. A veces, Dios toca la puerta disfrazado de necesidad. «Mire, aquí cerca hay un albergue municipal», dijo Rafael tratando de recuperar el control de la conversación. «Tal vez puedan darle un lugar donde dormir y comida caliente». María no pareció ofenderse. Bajó la vista y acarició con los dedos una grieta en la piedra de la banqueta. «He pasado por muchos albergues, y en algunos encontré techo, pero nunca encontré descanso». El silencio volvió a instalarse entre ellos, roto solo por el paso de un joven cargando cajas de verduras y el pregón de un vendedor de atole. Rafael sintió que la lógica le decía que debía levantarse, despedirse y seguir con su día. Pero la lógica no era lo que lo mantenía allí. Era algo más profundo, una mezcla de curiosidad y un extraño respeto. «¿Ha comido algo hoy?», preguntó de pronto. «No, pero no tengo hambre». Esa respuesta lo irritó un poco. Todos tienen hambre, pensó, y sin embargo en su voz no había ni un rastro de lástima o súplica. «Pues, espere aquí», dijo levantándose. Volvió minutos después con un plato de pan dulce que había comprado la tarde anterior en la panadería de don Julián. Se lo ofreció y ella lo aceptó, partiendo un pedazo pequeño y masticándolo con calma, como si fuera un manjar. «Está suave, como el pan que hacían en mi pueblo cuando yo era niña», comentó. «¿Y cuál era su pueblo?», preguntó Rafael, buscando un punto de referencia. Ella sonrió con ternura, pero no respondió. En cambio, alzó la vista hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, cuya torre se asomaba a la distancia. «Las campanas suenan igual en todos lados», murmuró. Rafael sintió que algo en ella lo empujaba a querer saber más, aunque parte de sí mismo aún desconfiaba. Sin embargo, había algo seguro. Aquella mañana, la presencia de María ya había empezado a alterar la calma que él creía inquebrantable. Y en el fondo, aunque no quería admitirlo, comenzaba a preguntarse qué puerta había abierto realmente al darle aquel vaso de agua. El sol ya estaba alto cuando Rafael entró de nuevo a su casa, dejando a María en la banqueta. Cerró la puerta con suavidad y se quedó de pie en el pasillo, sintiendo que algo en su interior estaba agitado. No entendía por qué unas cuantas palabras de una desconocida podían remover tanto sus pensamientos. Se apoyó en la pared y su mirada se posó en una fotografía enmarcada, colgada junto al reloj de péndulo. Era una imagen de hacía más de 20 años. Él, más joven, con el cabello negro y una sonrisa amplia, abrazaba a Teresa. Ella, con su vestido de flores y un rosario en la mano, tenía los ojos cerrados y un gesto de serenidad que le era tan familiar. Rafael recordó con nitidez la voz de Teresa. La fe no es algo que se guarda en una repisa, es algo que se vive, incluso cuando duele. Recordó también cómo ella había dedicado su vida a ayudar a los demás, sin importar si podía o no resolverles todos los problemas. A veces, basta con escuchar, decía. La voz de María horas antes
había tenido ese mismo timbre pausado y seguro. Y cuando había dicho su nombre, con esa suavidad que le erizó la piel, había sentido como si Teresa hubiera regresado por un instante. Movido por una mezcla de nostalgia y curiosidad, abrió la ventana y miró hacia la calle. María seguía allí, con la cabeza inclinada, observando a un niño que jugaba con un trompo. El pequeño, al darse cuenta de que ella lo miraba, se acercó y le mostró cómo hacía girar la cuerda. María sonrió y asintió, como si estuviera recordando un juego muy antiguo. Rafael suspiró y salió de nuevo. «Oiga, María», llamó. Ella levantó la vista. «Sí, señor Rafael. Si quiere, puede pasar un rato adentro. El sol está fuerte y... pues... aquí adentro hace fresco». Ella lo miró como quien analiza una invitación con cuidado. Finalmente, se levantó y entró, deteniéndose un momento en el umbral como si respetara el espacio antes de poner un pie dentro. «Es una casa hermosa», dijo, recorriendo con la vista los muebles antiguos y las paredes adornadas con fotos familiares. «Ha visto mejores días», respondió Rafael sintiendo una extraña necesidad de justificar el desgaste. «Era de mis padres, y luego... bueno, Teresa y yo la cuidamos juntos». «Teresa», repitió María, probando el nombre como si saboreara una palabra importante. «Era una mujer de gran corazón, ¿verdad?» Rafael se detuvo en seco. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó con un tono que intentaba sonar firme, pero dejaba escapar una sombra de inquietud. María no respondió de inmediato. Caminó hasta una mesa donde descansaba un rosario antiguo, de cuentas desgastadas por los años. Lo tomó con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado, y lo sostuvo en sus manos. No todos los corazones que aman con tanta fuerza saben partir en paz. Algunos dejan un eco que llama a quienes todavía pueden escuchar. Rafael sintió un peso en el pecho, como si las paredes de la sala se hubieran cerrado un poco. «Usted», empezó a decir, pero no encontró la frase que buscaba. María dejó el rosario en su lugar y lo miró con calma. «No he venido a quedarme mucho, pero mientras esté aquí, quizá podamos hablar y escuchar». Él no supo qué contestar. Parte de él quería pedirle que se fuera, y otra parte no quería que saliera nunca más por esa puerta. El reloj de péndulo dio las 11 campanadas, llenando la habitación con un sonido grave y lento. Rafael pensó que, tal vez, había llegado el momento de dejar que los recuerdos dejaran de doler, aunque no tenía idea de lo que ese día aún le traería. Rafael preparó café de olla como le enseñó Teresa, canela, piloncillo y una pizca de clavo. El aroma llenó la casa y pareció aquietar sus dudas. Colocó 2 tazas sobre la mesa de madera, acercó un plato con conchas y orejas compradas en la panadería de don Julián y tuvo un impulso extraño, sacar un mantel bordado que casi nunca usaba. María observó cada gesto con una atención serena, como si el acto de servir fuera un idioma que comprendiera mejor que cualquier explicación. «Siéntese, por favor», dijo él. «Está muy fuerte el sol». «Gracias», respondió María, tomando la taza con ambas manos. «El calor de esto llega hasta el alma». Rafael bebió un sorbo y, para disimular el nerviosismo, señaló los muebles antiguos, el retrato de boda, el reloj que dominaba el pasillo. No explicó nada. Dejó que el silencio hablara por él. María probó una concha y limpió, con un gesto casi maternal, una migaja caída sobre el mantel. Luego se levantó y, sin pedir permiso, humedeció un trapo, recogió el polvo de las repisas y ordenó con cuidado las fotografías, como quien devuelve su lugar a lo que ama. «No hace falta», dijo Rafael un poco avergonzado. «Usted es invitada». «Ordenar también es rezar», contestó ella, y tarareó algo que Rafael no reconoció al principio. Las notas tenían cadencia antigua, sílabas redondas que no eran español. Después comprendió que era un canto en náhuatl, suave y ondulante, una melodía que parecía limpiar el aire. El sonido le trajo a la memoria una peregrinación que había hecho con Teresa a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato.
Recordó veladoras, flores de cempasúchil y ese murmullo colectivo que parece abrigar el corazón. María, sin embargo, no imponía fervor. Invocaba calma. Había en su canto una humildad que a Rafael lo desarmó. El toque en la puerta de la calle lo sacó del ensueño. Era don Chema, vecino de toda la vida, sombrero ladeado, camisa remangada, el tipo de hombre que se entera de todo antes que los demás. «Rafa, ¿puedo pasar tantito?», preguntó asomando medio cuerpo. «Vi que tienes visita». Rafael respiró hondo. «Pasa, Chema. Es una amiga». Don Chema miró a María con una mezcla de desconfianza y cortesía. «Mucho gusto, señora. No es por nada, Rafael, pero últimamente hay gente que se mete a las casas con cuentos. Ya sabes cómo está la cosa con los rateros». «Gracias por el aviso», respondió Rafael, «pero todo está bajo control». «No más digo», insistió el vecino. «Te aprecio. Y si necesitas, chifla. Uno nunca sabe». María lo escuchó con respeto. «Que Dios le pague su cuidado», dijo, inclinando la cabeza. Don Chema se desconcertó un poco ante aquella calma que no estaba acostumbrado a ver en la calle. Se despidió con un ademán breve y se fue murmurando que más valía prevenir. Rafael cerró y volvió a la mesa. Quiso retomar la charla con algo simple. «¿Siempre canta en náhuatl?». «Cuando el alma necesita recordar», respondió María. «Hay palabras que curan por su ritmo, aunque uno no las entienda». El café terminó de perfumar la cocina. Afuera, una nube pasajera matizó la luz. Rafael sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba distinto. No era solo orden, era como si la vida se acomodara en su sitio. «María», dijo entonces con la cautela de quien cuida una porcelana, «¿qué busca aquí exactamente?». «Nada que se pueda comprar», contestó. «Los milagros empiezan en silencio». La frase quedó suspendida entre el olor dulce del piloncillo y el brillo tranquilo de la vajilla. Rafael no supo si creer, pero sí supo que quería escuchar. Partió otra concha, sirvió más café y dejó que ese silencio, al que normalmente temía, hiciera su trabajo dentro de él. Así pasó la tarde, con pasos pequeños, una escoba que crujía, risas de niños cruzando la calle, el péndulo marcando paciencia. Rafael habló poco, María menos, y aún así la casa, como un pecho cansado, encontró aire, hondura, un compás nuevo. La noche había caído sobre Guanajuato, envolviendo las callejuelas en sombras alargadas. El aire olía a tierra húmeda, porque una llovizna ligera había pasado unas horas antes. Rafael dormía a medias en su cuarto, cuando un sonido lo hizo incorporarse. El golpeteo suave de algo contra la ventana. Se levantó, abrió la cortina y se quedó mirando con incredulidad. En el pequeño patio interior, las macetas que había dejado secas desde hacía semanas lucían flores frescas, abiertas como si hubieran bebido la lluvia de meses enteros. Se frotó los ojos, pensando que la penumbra podía jugarle una mala pasada. Bajó, tocó los pétalos y confirmó que eran reales. No recordaba haber sentido algo tan extraño desde la muerte de Teresa. Al volver a la sala, vio a María sentada en una silla, despierta con las manos entrelazadas. «¿No duerme?», preguntó él, intentando que su voz sonara casual. «Algunas noches el alma prefiere velar», respondió. Un perro callejero, el mismo que solía ladrar con furia cada vez que pasaba frente a la casa, estaba ahora recostado junto a la puerta, respirando tranquilo. Rafael lo observó, desconcertado. «Ese perro siempre me gruñó. Los animales sienten cuando no hay peligro», dijo María sin apartar la mirada de la penumbra. La conversación quedó en suspenso cuando se escuchó un golpe en la puerta principal. Eran las 9 de la mañana siguiente, y Lupita, sobrina de Rafael, había llegado sin previo aviso. Entró con paso firme, dejando en el aire un rastro de perfume dulce. «Tío, ¿quién es esta mujer?», preguntó sin molestarse en disimular su incomodidad. «Se llama María. Está de paso». «¿De paso? Aquí, en tu casa. No me digas que la dejaste quedarse». Lupita cruzó los brazos, mirándola de arriba a abajo. María sostuvo la mirada sin agresividad,
pero con una firmeza que descolocó a la joven. Gracias por preocuparse por su tío. Estoy segura de que lo quiere mucho. Eso no es el punto, replicó Lupita. Tío, no sabes quién es. Podría ser cualquier cosa. Rafael se sintió dividido. Entendía el recelo de Lupita, pero también la voz interna que le decía que no debía echar a María. Lupita, todo está bien. No necesito que me cuides como si fuera un niño. Solo digo que tengas cuidado. Hay gente que se aprovecha de la bondad, dijo ella, y salió con un portazo. María lo miró en silencio. Las advertencias también son regalos. Aunque duelan, a veces nos preparan para lo que viene. Rafael se recargó en la mesa, sintiendo que la conversación le había dejado un sabor amargo. Afuera, el perro seguía dormido, ajeno a cualquier tensión. Esa tarde, mientras él leía el periódico en el patio, notó que el aire olía a guayaba y pan recién horneado, a pesar de que ninguna panadería quedaba cerca. También escuchó, a lo lejos, una campana que juraría no había sonado a esa hora en años. Decidió no decir nada. Tal vez eran coincidencias, o tal vez no. Lo cierto es que cada hora que pasaba junto a María, la frontera entre lo cotidiano y lo imposible se hacía más difusa. Cuando se acercaba la noche, ella se sentó frente a él y dijo con calma: «No siempre las señales son para que las entendamos al momento. Algunas solo nos invitan a esperar». Rafael no respondió. Miró las flores del patio, el perro tranquilo, y sintió que algo, aunque no supiera qué, se estaba gestando dentro y fuera de su casa. El sábado amaneció con un cielo claro y un aire tibio que invitaba a salir. Rafael propuso a María ir al Mercado Hidalgo, un lugar que él visitaba poco desde que Teresa había muerto. El bullicio, los aromas y la música solían resultarle abrumadores, pero algo en la compañía de María lo empujaba a retomar costumbres olvidadas. El mercado estaba lleno. Vendedores ofreciendo nopales frescos, chiles secos, dulces de cajeta, turistas admirando las torres coloridas que se veían desde la entrada y el canto de un grupo de mariachis que competía con el pregón de un vendedor de jugos. María caminaba despacio, observando cada puesto con atención, saludando a desconocidos como si los conociera de toda la vida. Se detuvo frente a una anciana que vendía flores y pequeños ramos de albahaca. La mujer parecía cansada. Apenas había vendido nada. «¿Cuánto cuesta todo lo que le queda?», preguntó María. «Todo. Son más de 200 pesos, señora, y no creo que quiera tanto», respondió la florista con una sonrisa tímida. «No traigo dinero», dijo María, «pero puedo ayudarle a venderlo antes de que termine la mañana». Rafael se sintió incómodo, temiendo que aquello fuera una locura. Sin embargo, María tomó el ramo más grande y comenzó a ofrecer flores a los transeúntes con una voz suave, casi musical. En menos de una hora todo el puesto estaba vacío. La anciana la abrazó con lágrimas en los ojos. «No sé cómo lo hizo, pero que Dios se lo pague», dijo, dándole a María una bolsa con pan como agradecimiento. Mientras caminaban de regreso, Rafael no pudo evitar preguntar: «¿Cómo sabía que iba a venderlo todo?». «No lo sabía», respondió ella. «Solo confié». La respuesta quedó flotando entre ellos. Al llegar a casa, encontraron a Lupita esperándolos en la puerta, con los brazos cruzados y un gesto de fastidio. «Ya llamé al municipio», dijo sin rodeos. «No puedes tener aquí a una desconocida, tío». «Lupita», empezó Rafael, pero ella lo interrumpió. «No es personal, pero últimamente hay mucha gente que se mete con historias raras. ¿Sabes cuántos fraudes he visto en mi trabajo?». María la miró con paciencia. «No tiene por qué confiar en mí. Su deber es cuidar a su familia, y eso es noble». Lupita pareció confundida ante la calma de aquella respuesta, pero no cedió. «Igual vendrá alguien del municipio a hablar contigo, tío». Rafael sintió un peso en el pecho. No le gustaba la idea de tener que justificar su decisión de acoger a María, pero tampoco quería discutir más con su sobrina. «Está bien, Lupita, si quieren venir, que vengan». Ella lo miró un momento más y se marchó sin despedirse. Esa tarde,
Rafael se sentó en el patio con una taza de té. El perro callejero seguía ahí, tranquilo, y las flores aún mantenían su frescura. María salió y se sentó frente a él. «No todos entienden el camino de otro», dijo. «A veces la prueba no es lo que sucede fuera, sino lo que pasa aquí». Y se tocó el pecho. Rafael asintió lentamente. Sentía que algo se estaba moviendo dentro de él, pero aún no sabía si era fe, curiosidad o simple desconcierto. La campana de la basílica sonó a lo lejos. María cerró los ojos un instante y sonrió. Rafael la observó en silencio, preguntándose una vez más quién era realmente y por qué había llegado justo a su puerta. La visita del funcionario municipal llegó antes de lo que Rafael esperaba. Era un hombre alto, de bigote recortado y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como el licenciado Morales y tras un saludo breve fue directo al punto. «Recibimos un reporte sobre una persona no registrada viviendo aquí. Necesitamos verificar la situación». Rafael lo hizo pasar, intentando mantener la calma. María estaba en la cocina, cortando unas rodajas de plátano para ponerlas en un plato junto a pan dulce. Sonrió al ver al visitante. «Buenos días, ¿gusta café?», preguntó. El licenciado la observó con un gesto serio. «Estoy aquí para saber quién es usted y por qué se encuentra en esta casa». María no pareció intimidarse. «Mi nombre es María. Estoy de paso. No tengo intención de quedarme para siempre». «¿Tiene identificación?», preguntó él. «No». El funcionario miró a Rafael como esperando una explicación. «Ella llegó hace unos días», dijo Rafael. «Le di alojamiento porque no tenía dónde dormir». «Señor Hernández, entiendo su buena voluntad, pero debemos asegurarnos de que no haya riesgo para usted ni para la comunidad». Rafael sintió que la sangre le subía a la cara. «Con todo respeto, licenciado, yo soy quien decide quién entra a mi casa». María intervino con voz suave. «No se preocupe, licenciado. Si es necesario que me vaya, lo haré». Pero había algo en su tono que no era resignación, sino una calma que descolocaba. El licenciado cerró su carpeta, suspiró y dijo: «No es ilegal que se quede, pero le recomiendo que tenga cuidado». Cuando se fue, Rafael cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «No quiero que pienses que me importa lo que diga la gente», dijo mirando a María, «pero me molesta que se metan en lo que no entienden. A veces, la fe nos pone en situaciones que parecen imprudentes a los ojos de la razón», respondió ella. «Lo importante es decidir desde dónde actuamos, desde el miedo o desde la confianza». Rafael se dejó caer en la silla. «No sé si lo mío es fe». «Tal vez solo soy terco», María sonrió. «La terquedad también puede ser un camino, si uno sabe hacia dónde se dirige». El resto de la mañana transcurrió en un silencio cómodo. María preparó una infusión de hierbas que, según dijo, ayudaba a calmar el espíritu. Rafael la bebió, sorprendido por su sabor fresco y reconfortante. «¿Dónde aprendió esto?», preguntó. «En muchos caminos. Escuchando a ancianos, observando la naturaleza, dejando que Dios me enseñara a través de cosas pequeñas». La frase se le quedó grabada. Rafael, que siempre había confiado más en los hechos que en los milagros, comenzó a preguntarse si la línea que separa uno de otro no sería tan delgada como él creía. Por la tarde salieron a caminar por el Jardín de la Unión. Los músicos tocaban boleros, las parejas conversaban en las bancas y el olor a elotes asados llenaba el aire. María se detuvo frente a la fuente y cerró los ojos un instante, como si escuchara algo que Rafael no podía oír. «Este lugar guarda mucha alegría», dijo, «aunque a veces se disfraza de nostalgia». Él la miró de reojo. «Hablas como si las emociones fueran personas». «Tal vez lo son», respondió, y dejó escapar una pequeña risa. Cuando regresaron a casa, Rafael sintió que, pese a las advertencias y visitas incómodas, su decisión de dejarla entrar seguía siendo la correcta. No sabía si eso era fe o simple instinto, pero era suyo. Esa noche, antes de dormir, pensó en lo que María había dicho: actuar desde el miedo o desde la confianza. Que aunque aún no estaba listo para reconocerlo,
En su interior algo empezaba a inclinar la balanza. La mañana amaneció fresca, con un cielo tan limpio que las campanas de la basílica resonaban nítidas en el aire. Rafael estaba en la cocina preparando café cuando escuchó pasos suaves detrás de él. «Hoy me iré a caminar sola», dijo María con un tono tranquilo, pero que no admitía discusión. «¿A dónde?», preguntó él sin ocultar su preocupación. «Donde mis pies me lleven. A veces hay que dejar que el camino hable antes que nosotros». No insistió. La vio salir con su rebozo y, por primera vez desde que había llegado, sintió un vacío en la casa. Pasaron horas. Rafael intentó leer, arreglar unas plantas, incluso tocar la guitarra que llevaba años en silencio, pero no lograba concentrarse. Ya casi al caer la tarde, escuchó el suave golpeteo en la puerta. María volvió con el cabello revuelto por el viento y un ligero aroma a incienso impregnando su ropa. «¿Dónde estuviste?», preguntó Rafael. «En lugares que quizás conoces, pero no con los ojos». Se sentaron en el patio y fue entonces cuando ella comenzó a hablar. «He caminado por todo México. He estado en pueblos que no aparecen en los mapas y en ciudades donde nadie me recuerda. A veces llevo una palabra, otras solo escucho. He visto gente sanar por un abrazo y he visto corazones cerrarse para siempre». Rafael la miraba fijamente, intentando encontrar en su rostro alguna señal de exageración o mentira. No encontró ninguna. «Eso no explica por qué viniste aquí», dijo. María respiró hondo. «Porque esta casa guarda un eco muy fuerte, un eco de amor y de pérdida, y porque tú llevas mucho tiempo buscando algo que no admites necesitar». Rafael sintió que sus manos se tensaban. «Yo no busco nada. Vivo tranquilo». «No es lo mismo estar tranquilo que estar en paz», replicó ella, sin dureza, pero con certeza. Hubo un silencio largo. María bajó la mirada y con voz más suave añadió: «He visto tus sueños. Caminas con una mujer de vestido claro por calles que nunca has visitado, pero que dices que conocerán juntos. Ella ríe, y tú sientes que el mundo es seguro». Rafael se quedó sin aire. Era exactamente un sueño recurrente que tenía con Teresa, uno que nunca había contado a nadie. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con un hilo de voz. «Porque he estado allí», dijo María, «y porque los lugares que soñamos también son reales, aunque no podamos medirlos». Él apartó la mirada, abrumado. No sabía si creerla, pero el temblor en sus manos y el nudo en su garganta le decían que lo que acababa de escuchar no podía ser simple coincidencia. «¿Quién eres, María?», preguntó al fin. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Solo alguien que viene a recordarte que todavía hay caminos por recorrer». El aire en el patio parecía más denso. Las flores se mecían con una brisa suave y el perro callejero, que se había quedado junto a la puerta, levantó la cabeza y los miró como si también entendiera. Rafael quiso seguir preguntando, pero algo en la serenidad de María lo detuvo. No era miedo, era la sensación de que había más respuestas de las que podía procesar en ese momento. «Mañana, si quieres, puedo contarte más», dijo ella. «Pero no todas las verdades llegan de golpe». Rafael asintió lentamente. Sabía que la conversación no había terminado, pero por ahora esa revelación parcial era suficiente para encender más preguntas que nunca. Y aunque no lo admitiera, una parte de él ya temía el momento en que María decidiera marcharse. Los rumores comenzaron como una brisa suave y pronto se convirtieron en un murmullo constante en las calles de Guanajuato. Rafael lo notó cuando fue a comprar pan a la panadería de don Julián. Dos mujeres, mientras elegían bolillos, susurraban: «Dicen que hay una señora que cura con solo tocarte». Yo escuché que la vieron en San Miguel hace meses, ayudando a un anciano que no podía caminar. Rafael no dijo nada, pero su pecho se apretó. Sabía que hablaban de María. El panadero, al darle la bolsa, comentó con una media sonrisa: «Oiga, don Rafa, ¿y esa huésped suya? Hasta mi esposa me preguntó si era la misma que andan mencionando en la plaza». De camino a casa, vio a un grupo de jóvenes apoyados contra una pared.
riendo y mirando la pantalla de un celular. Uno de ellos lo reconoció. Es el señor de la casa de la señora Milagrosa», gritó, y todos estallaron en carcajadas. Rafael apretó el paso. No le gustaba que hablaran así, como si María fuera un espectáculo. En la plaza principal, el ambiente estaba cargado. Algunos vecinos contaban que María había ayudado a una mujer con dolores de espalda. Otros aseguraban que había aconsejado a un joven que pensaba irse a Estados Unidos y que ahora había encontrado trabajo en el pueblo. Las versiones cambiaban según quién las contara, pero todas coincidían en una cosa: su presencia no pasaba inadvertida. Aquella tarde, mientras Rafael barría la entrada de la casa, un muchacho se acercó con una cámara colgando del cuello. «Buenas, señor. Soy de un canal de videos en Internet. ¿Podría decirme si la señora María está aquí? Queremos entrevistarla, grabar unas tomas, quizá hacer una transmisión en vivo». «No, gracias», respondió Rafael seco. «Es que la gente quiere verla». «Esto podría hacerse viral», insistió el joven. «Ella no es un espectáculo», replicó Rafael conteniendo la molestia. El chico sonrió con condescendencia y se alejó, pero Rafael sabía que no sería el último en intentarlo. Cuando entró, encontró a María en la mesa cortando trozos de fruta. «Empiezan a hablar demasiado», dijo él sin rodeos. «Es natural», respondió ella. «La gente busca historias que les devuelvan esperanza, aunque a veces las vistan de curiosidad o morbo. No quiero que te traten como un fenómeno», añadió él. «Entonces tendrás que protegerme», contestó María, con una calma que más que un pedido parecía una constatación. Al caer la tarde escucharon voces en la calle. Un grupo de muchachos intentaba seguirla, grabando con sus teléfonos mientras uno narraba en voz alta lo que la misteriosa mujer hacía. Rafael salió de inmediato. «Basta ya», dijo con firmeza. «Ella no quiere cámaras, y esta es mi casa». Uno de los jóvenes más insolentes replicó: «Si no quieren que la grabemos será porque esconden algo». «Lo único que escondemos es nuestro derecho a la paz», respondió Rafael, y les cerró la puerta. Adentro, María lo miró con gratitud. A veces la verdadera prueba no es soportar el ruido, sino no dejar que entre en el corazón. Rafael respiró hondo. Sabía que los rumores seguirían creciendo y con ellos la curiosidad o el juicio de la gente. Pero también sabía que no estaba dispuesto a dejar que la tranquilidad de María se rompiera por chismes. Y mientras la noche caía sobre el pueblo, comprendió que protegerla no era solo un acto de cortesía, sino algo que empezaba a nacer desde un lugar mucho más profundo. El domingo amaneció con un aire más fresco de lo habitual. Las campanas de la parroquia repicaban para la misa mayor y las calles se llenaban de familias caminando juntas. Rafael estaba preparando café cuando escuchó un golpe apresurado en la puerta. Al abrir, encontró a una mujer del barrio, doña Emilia, con el rostro pálido y los ojos llenos de súplica. «Don Rafa, ¿puedo hablar con la señora María?», preguntó agitada. «Es mi nieta. Está muy enferma». María apareció detrás de Rafael, con una calma que contrastaba con la urgencia de la visita. «Lléveme con ella», dijo simplemente. Rafael, sorprendido, las acompañó. Llegaron a una pequeña casa de adobe donde una niña de no más de 6 años yacía en la cama, con fiebre alta y respiración pesada. El cuarto olía a hierbas y alcohol, señal de que ya habían intentado remedios caseros. María se acercó despacio, se sentó junto a la cama y tomó la mano de la niña. «Hola, pequeña», susurró. «Ya puedes descansar. El calor se irá pronto». No hubo rezos largos ni gestos grandilocuentes. Solo acarició su frente, murmuró unas palabras en voz baja, que Rafael no alcanzó a entender, y permaneció así varios minutos. Poco a poco, la respiración de la niña se hizo más tranquila. Un leve color regresó a sus mejillas. Doña Emilia comenzó a llorar en silencio. «No sé qué hizo, pero...», balbuceó. «Mire, ya está durmiendo como antes». Rafael observaba incrédulo. No quería pensar en milagros, pero lo que había visto
No tenía explicación sencilla. Cuando regresaron a casa, encontró a un par de vecinos esperando en la puerta. Alguien ya les había contado lo ocurrido. ¿Es cierto que curó a la niña?, preguntó uno. No fue así, intentó decir Rafael, pero María lo interrumpió con suavidad. Lo importante es que está mejor. Pronto, más personas comenzaron a acercarse. Algunos pedían ayuda para sus dolores, otros consejo para problemas que no eran físicos. María escuchaba a todos con paciencia, ofreciendo palabras simples, a veces un abrazo, a veces solo silencio. Rafael empezó a sentirse abrumado. La tranquilidad de la casa se transformaba en un ir y venir constante. «Esto se está saliendo de control», le dijo una tarde. «La gente vendrá de todas partes». «Y no todos vendrán por fe», respondió María. «Algunos vendrán por curiosidad, otros por desesperación, pero cada uno traerá una oportunidad». Las noticias del barrio se movían rápido. Había quienes hablaban de un verdadero milagro, mientras otros lo atribuían a casualidad o sugestión. Un señor en la tienda comentó en voz alta: «Seguro es algún truco. Esa mujer quiere fama o dinero». Rafael sintió rabia, pero decidió no responder. Volvió a casa pensando en lo que había visto en la niña, el cambio súbito, el alivio inmediato. ¿Podía llamarse coincidencia? Esa noche, mientras cenaban, preguntó: «¿Qué hiciste realmente?» «Estar presente», contestó María. «A veces el cuerpo escucha cuando sabe que no está solo». Rafael la miró fijamente, buscando algún indicio de ironía. No encontró nada, solo esa calma que lo desconcertaba cada vez más. Al acostarse, no pudo dormir de inmediato. La imagen de la niña respirando tranquila se repetía en su mente. Recordó las palabras de Teresa sobre la fe, que no siempre se trataba de creer en lo que no se ve, sino de ver con otros ojos lo que ya está frente a nosotros. Sin querer admitirlo, Rafael empezó a comprender que lo que había ocurrido ese día quedaría grabado en él para siempre, sin importar cómo decidiera explicarlo. La noche era fría y el viento se colaba por las rendijas de las ventanas, arrastrando el olor a leña quemada de alguna chimenea lejana. Rafael había cerrado la puerta principal con doble llave, un hábito que nunca olvidaba. María estaba sentada junto al pequeño altar de la sala, con una vela encendida y el rosario entre las manos. Pasada la medianoche, un ruido seco rompió el silencio, el chirrido metálico del portón. Rafael se levantó de golpe, el corazón acelerado. Escuchó pasos en el patio y luego el crujir de la madera en la puerta trasera. Tomó una linterna y se dirigió hacia allí, cuidando no hacer ruido. A través de la ventana vio una silueta encorvada intentando forzar la cerradura. El haz de luz de la linterna iluminó por un segundo el rostro de un hombre joven, con gorra y mirada nerviosa. Antes de que Rafael pudiera gritar, María apareció detrás de él, tan silenciosa que pareció materializarse. «Déjamelo a mí», susurró. Abrió la puerta con calma, sin rastro de miedo. El intruso dio un paso atrás, sorprendido por la serenidad con la que ella se presentaba. «No quiero problemas», dijo él con voz temblorosa. «Y yo no quiero que te pierdas más de lo que ya estás», respondió María, mirándolo directo a los ojos. El hombre, que parecía dispuesto a huir, se quedó inmóvil. Sus hombros bajaron como si un peso invisible se desprendiera de ellos. María dio un paso más cerca. «Aún puedes volver atrás. Esta no es la puerta que buscas». Rafael, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, observaba cómo el intruso, que minutos antes intentaba entrar por la fuerza, ahora parecía incapaz de sostenerle la mirada a María. Finalmente, el joven murmuró un perdón casi inaudible y salió corriendo, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Rafael cerró con llave y la miró, aún con el pulso acelerado. «¿Qué fue eso? ¿Lo conocías?» «No», dijo ella, «pero conozco esa mirada. Es la de alguien que cree que ya no tiene elección». Se sentaron en la cocina y Rafael sirvió 2 tazas de té para aplacar el frío y los nervios. «Pudiste haberte puesto en peligro», dijo él.
A veces el peligro no está en lo que hacemos, sino en lo que dejamos de hacer, respondió María. Ese muchacho no necesitaba miedo, necesitaba que alguien lo viera. Rafael no supo qué contestar. Pensó en su propia vida, en cuántas veces había pasado de largo ante personas en problemas, justificándose con que no podía hacer nada. No vine a este mundo a ser adorada, añadió ella, como si respondiera a un pensamiento no dicho. Vine a servir. La vela del altar seguía encendida, proyectando sombras largas en las paredes. El viento golpeaba las ventanas, pero dentro de la casa había un calor que no venía solo del té. Rafael sintió que esa noche había sido testigo de algo que iba más allá de un simple intento de robo. Al subir a su habitación, miró una vez más hacia el patio. El perro callejero dormía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Y sin saber exactamente por qué, esa imagen le dio más seguridad que cualquier cerradura. El amanecer trajo un frío ligero y un olor a leña que subía desde las casas del callejón. Rafael barría el patio con movimientos lentos, todavía con el susto de la noche anterior prendido en el pecho. María se acercó en silencio, y por un momento, él creyó que venía a hablar del muchacho que intentó forzar la puerta. Pero sus palabras apuntaron a otro lugar. Rafael, dijo con serenidad, pronto tendré que irme. El sonido de esa frase le golpeó con fuerza. Bajó la escoba, se secó las manos en el pantalón y buscó su mirada como quien quiere negociar con el destino. ¿Irse? ¿Por qué? Aquí no le falta nada. Si es por lo que dijo la gente, me encargo, nadie va a molestarla. No es por eso, respondió. El camino sigue. No vine a quedarme, vine a acompañar un trecho. La idea le pareció insoportable. Una angustia vieja y conocida subió por su garganta con el mismo sabor que la primera noche sin Teresa. Trató de organizarse por dentro, de armar una defensa razonable. «Podemos ajustar cosas», balbuceó. «Puedo arreglar el cuarto chico para usted, o si prefiere buscamos un lugar cercano. Pero no se vaya aún». María lo observó con ese cuidado que desarma. No había prisa en sus ojos. No es una huida, es cumplimiento. Cuando la visita termina, se agradece y se deja mesa limpia. Rafael caminó hasta la cocina, sirvió 2 tazas de café de olla y volvió con manos temblorosas. El vapor olía a piloncillo y canela, y el aroma le recordó domingos con Teresa y risas viejas. Se sentaron en la mesa. Afuera, un vendedor de elotes pasó anunciando, y el pregón se mezcló con el repicar de una campana. «¿Cuándo?», preguntó él. «Pronto», dijo ella. «No puedo decirte el día. Quiero que tu corazón se prepare, no que cuente horas». Golpearon la puerta. Don Chema asomó el sombrero. «Vecino, nomás venía a ver si todo está bien. Anoche se oyó movimiento. Si necesitan, yo aquí ando». «Gracias, Chema», contestó Rafael, con una cortesía cansada. El vecino miró a María y por primera vez su gesto fue más blando. «Sea lo que sea que trajo a esta casa, ha calmado hasta al perro», bromeó y se retiró. Cuando quedaron solos, Rafael regresó al tema con terquedad. «No entiendo por qué tiene que irse. Aquí también hay necesidad». «En todas partes», dijo, «y no soy yo quien decide la ruta. Solo escucho y obedezco». La frase tocó algo hondo. Rafael acercó las manos al calor de la taza, como si buscara un refugio que no ardiera. El miedo a la pérdida le zumbaba detrás de los ojos. «Tengo miedo», admitió. «El miedo es humano». «Pero no te manda», respondió. «Agradece lo que recibiste y confía en lo que siga. ¿Y si me quedo solo otra vez? No es lo mismo estar solo que estar en soledad. Tu casa ya aprendió a respirar. Tu corazón también puede». A media mañana María pidió encender una veladora frente al pequeño altar. No rezaron en voz alta. El silencio juntó las palabras que no sabían decir. El aire olía a cera tibia y a patio mojado. El perro se acomodó junto a la puerta como guardián dócil. Pasaron así un buen rato, con los ojos cerrados, cada quien en su hondura. Rafael rompió la quietud. «Solo te pido una cosa, no te vayas sin despedirte.
No me voy sin darte paz, prometió. Él asintió enrojecido por dentro, más niño que viejo. Después, con una calma que no sabía de dónde venía, dijo, «Entonces, quédate hoy». «Hoy me quedo», dijo ella. El resto del día fue sencillo: pan, agua fresca, palabras cortas. Cada gesto llevaba un brillo de despedida discreta, como un atardecer que se estira para no ceder a la noche, y, mientras la ciudad se llenaba de pasos y música lejana, Rafael entendió que el desenlace no era una pérdida inminente, sino una puerta que pedía valor para abrirse, y respiró. El amanecer llegó con un cielo limpio, de un azul casi transparente. Rafael despertó antes de que sonara el reloj, con la sensación incómoda de que algo importante estaba por suceder. Al bajar a la cocina, encontró a María de pie junto a la mesa, con su rebozo doblado y una pequeña bolsa de tela en la mano. «Es hora», dijo con suavidad. El corazón de Rafael dio un salto. «¿Hora de qué?», preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. «De seguir». Tragó saliva, intentando que las palabras no se le quedaran atrapadas. «No tienes que irte todavía. ¿Podrías...?» «No», interrumpió ella, sin dureza, pero con una certeza que no dejaba espacio a discusión. «Este tramo del camino ya lo hemos recorrido juntos». Se sentaron en silencio. El café humeaba en la mesa, pero ninguno bebió. María sacó de su bolsa un rosario antiguo, con cuentas gastadas y un crucifijo de plata oscurecida por los años. «Es para ti», dijo, colocándolo en las manos de Rafael. «No porque lo necesites para rezar, sino para que recuerdes». Él lo sostuvo con fuerza, como si al apretar las cuentas pudiera evitar que se desvaneciera la presencia de María. «¿Recordar qué?», preguntó con voz baja. «Que la fe no está en verme, sino en creer cuando no me veas». Las palabras le atravesaron como un eco que ya conocía. Era casi la misma frase que Teresa le había dicho en su lecho de muerte. Sintió un nudo en la garganta y desvió la mirada, temiendo que si la mantenía un segundo más se quebraría por completo. María se levantó y miró alrededor de la sala, como despidiéndose de cada rincón. El perro callejero, que se había convertido en un guardián silencioso de la puerta, se puso de pie y la siguió hasta el umbral. «¿A dónde vas ahora?», preguntó Rafael, aún sin levantarse. «Donde alguien más necesite compañía», respondió. «Tal vez muy lejos, tal vez a la vuelta de la esquina». Él se obligó a ponerse de pie. Caminó hacia ella, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Cuando estuvo lo bastante cerca, sostuvo sus manos. «Gracias, ya por todo». María sonrió, y en esa sonrisa había una mezcla de despedida y promesa. «Gracias a ti por abrir la puerta. No todos lo hacen». Un silencio denso se instaló entre los dos. No era incómodo, pero sí definitivo. Afuera, el sol comenzaba a iluminar los tejados y a despertar las bugambilias que colgaban de los balcones. «¿Volveré a verte?», preguntó él, aunque la respuesta estaba implícita. «¿Me verás?», de otras formas. Sin añadir más, María dio un paso fuera de la casa. El perro la acompañó hasta el final de la calle y, para sorpresa de Rafael, regresó solo, echándose a la sombra de la puerta como si supiera que su tarea estaba cumplida. Rafael permaneció de pie, con el rosario en la mano, mirando cómo su figura se hacía pequeña entre las callejuelas. Cuando finalmente desapareció, el silencio que quedó no fue el mismo de antes. Ya no era hueco ni doloroso. Era un silencio lleno de algo que no sabía nombrar. Regresó a la mesa y colocó el rosario junto al altar. La vela que habían encendido la tarde anterior seguía consumiéndose lentamente. La miró hasta que una lágrima le nubló la vista. No supo cuánto tiempo pasó sentado allí. Afuera, la ciudad seguía su curso: pregones de vendedores, risas de niños, campanas marcando la hora. Todo igual y, sin embargo, todo distinto. Rafael comprendió que María no se había llevado nada material, pero había dejado una huella más profunda que cualquier objeto. Y mientras pasaba los dedos por las cuentas gastadas del rosario, sintió que tal vez ese era el verdadero milagro.
aprender a sostener la fe incluso en la ausencia. Pasaron los días y la ausencia de María empezó a sentirse como una luz que, en vez de apagarse, seguía iluminando desde lejos. Rafael notaba pequeños cambios en la gente del barrio. Don Chema, que antes apenas saludaba, ahora dejaba frutas en su puerta sin decir nada. Doña Emilia organizaba cada semana una olla de atole para compartir con los vecinos. Incluso los muchachos que solían pasar grabando y molestando, ahora ayudaban a barrer la calle y pintar las paredes que ellos mismos habían rayado. Rafael salía más. Caminaba por el jardín de la Unión, saludaba a conocidos y escuchaba historias que antes habría dejado pasar. Sentía que algo en su mirada se había abierto, como si pudiera ver más allá de la superficie de las cosas. Una tarde Lupita llegó a visitarlo. Traía un pastel envuelto y una expresión menos rígida que en otras ocasiones. «Tío, quería decirte que quizá me equivoqué contigo», dijo, sentándose. «No entendía qué hacías al dejarla quedarse, pero he visto cambios. No solo en ti, en todos». Rafael sonrió levemente. «No era yo quien los provocaba». «Tal vez no», respondió ella, «pero abriste la puerta». «Y eso, no todos lo hacen». Conversaron largo rato, recordando a Teresa y hablando de cosas simples, como las flores del patio o el olor a pan que salía de la panadería. Cuando Lupita se fue, dejó sobre la mesa una foto en blanco y negro que había encontrado en una caja familiar. Rafael la tomó y sintió un escalofrío. La imagen mostraba una procesión en la ciudad, quizá de hace más de 50 años. Entre la multitud, claramente visible, había una mujer con rebozo, el mismo porte sereno y los mismos ojos profundos que conocía demasiado bien. Era María. Se quedó mirando la foto por largos minutos, intentando buscar una explicación lógica. Tal vez era una coincidencia, alguien parecida, pero algo en su interior no lo aceptaba como simple azar. Al día siguiente, llevó la foto a la tienda de antigüedades del centro. El dueño, un hombre mayor con gusto por la historia local, la observó con lupa. «Esto es de la procesión del 64», dijo. «Recuerdo que mis padres hablaban de una mujer que apareció ese año y ayudó a mucha gente. Después desapareció. Nadie supo su nombre real». Rafael salió de la tienda con el corazón latiendo fuerte. Caminó hasta la basílica, se sentó en una banca y dejó que el murmullo de las oraciones y el aroma a incienso lo envolvieran. No buscaba respuestas definitivas, buscaba entender por qué, después de tantos años de vivir con la puerta cerrada al mundo, la visita de María lo había transformado de un modo tan profundo. En los días siguientes, notó que ya no pensaba en ella con la tristeza de la pérdida, sino con gratitud. Al barrer el patio, al preparar café, al cruzarse con un vecino, sentía que su presencia seguía ahí, no como un fantasma, sino como una semilla que había germinado. Una noche, mientras acomodaba libros en la sala, el perro callejero entró y se echó junto a sus pies. Lo miró con ojos tranquilos y por un instante, a Rafael le pareció que entendía todo sin necesidad de palabras. Tomó el rosario que María le había dejado y lo sostuvo entre las manos. No rezó, pero sí cerró los ojos y respiró hondo. El silencio de la casa ya no era pesado ni vacío, ahora era un silencio vivo, lleno de algo que no se podía medir ni explicar. El tiempo pasó sin prisa, y el recuerdo de María se instaló en la vida de Rafael como una presencia que no necesitaba cuerpo para acompañar. Las mañanas seguían trayendo el olor del café de olla, el canto lejano de las campanas y el sol pintando las paredes de la casa. Pero ahora había algo distinto, una paz silenciosa que no conocía antes. En el barrio, los cambios permanecían. Las discusiones entre vecinos eran menos frecuentes y las manos se tendían más rápido para ayudar. Rafael escuchaba a veces a la gente contar historias de María, cada una diferente, algunas adornadas con milagros imposibles, otras reducidas a gestos simples. Él no corregía a nadie, sabía que la verdad, como había aprendido, tenía muchas formas. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, una niña se le acercó
y le entregó una flor de cempasúchil. «Se la manda la señora Bonita», dijo, y salió corriendo antes de que pudiera preguntar más. Rafael sonrió, guardando la flor en el bolsillo como si fuera un mensaje personal. Al llegar a casa la colocó junto al rosario. Con el tiempo, volvió a tocar la guitarra. Al principio, las notas eran torpes, pero pronto las canciones viejas comenzaron a fluir. Descubrió que la música llenaba la casa de un modo parecido a como lo había hecho la voz de María, sin ruido, pero con fuerza. Un atardecer, sentado en el patio, pensó en las palabras que ella le había dicho. «La fe no está en verme, sino en creer cuando no me veas». Cerró los ojos y comprendió que ya no necesitaba buscarla. Su presencia se manifestaba en pequeños gestos, en la sonrisa de Lupita cuando lo visitaba, en el perro que seguía durmiendo a la puerta, en las flores que, sin explicación, crecían más fuertes que antes. Esa noche, antes de dormir, se asomó a la ventana. La calle estaba tranquila, iluminada por la luz amarillenta de los faroles. Por un instante, creyó ver una silueta envuelta en un rebozo al final del callejón. No se movió, solo la observó hasta que se desvaneció en la penumbra. No sintió tristeza, sintió gratitud. En su corazón, sabía que la historia no había terminado, solo había cambiado de capítulo, y mientras encendía una vela en el altar, pronunció en voz baja: «Gracias por abrirme los ojos». La llama tembló como si respondiera: «Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que lo extraordinario puede llegar en el momento más simple. Y no olvides hacer clic en el video que te dejamos aquí para seguir descubriendo más historias llenas de fe, esperanza y misterio. Porque como aprendió Rafael, a veces basta con abrir la puerta para que todo cambie.